Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Aquí y ahora hablamos de Sports Business y de la importancia del contenido audiovisual deportivo. Bienvenidos al capítulo 3. Content Football Club. Yo creo que va a haber muchos más players, jugadores, que van a desarrollar sus propios servicios de contenido directamente en la tele, ¿no? Y una posibilidad es esta, que los clubes, con todo el contenido que pueden generar, puedan crear su propio canal de tele gracias a Internet directamente en los televisores conectados. Sí. Hasta ahora, pues nuestra gran base o nuestro gran buque insignia era Salvados y algunos programas que nacieron alrededor de Salvados, pero queríamos diversificar y pensamos que el mundo del insight deportivo se nos podía dar bien, porque otra cosa no, pero creemos que explicar historias sí que sabemos. Y llegamos a la conclusión de decir que Barça Studios es el centro integral de creación, producción y distribución de contenidos audiovisuales del Fútbol Club Barcelona. En esa frase pretendemos resumir a qué nos dedicamos y nosotros estamos a punto de lanzar nuestro propio servicio de streaming global, el Netflix del Barça, que saldrá a la luz en los próximos meses. Inside con Raúl Gimós. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 3 del primer podcast en castellano dedicado al Sports Business. Muchísimas gracias por pincharnos desde vuestra plataforma de podcasting habitual o desde la web de Sports and Life, porque sí, desde hace unos días tenemos web nueva y ya podéis escucharnos directamente desde sportsandlf.com/podcast, sportsandlf.com/podcast. Allí encontraréis todos los capítulos de Insight Sports Business con sus notas correspondientes del 0 al 3, todo bien ordenadito porque nuestro compañero Sergi Grau se ha currado una web realmente chula. Y ya hemos llegado al capítulo 3, como siempre publicado el día 8. Ya sabéis, el día 8 de cada mes, un nuevo episodio de Insight Sports Business. Atención al menú que os hemos preparado para el capítulo de hoy, porque tenemos un estreno que nos hace mucha ilusión. El del periodista Álvaro de Grado, nuevo fichaje de Sports and Life y nuevo colaborador del podcast Insight Sports Business. Ya os avanzo que no será el único. En las próximas semanas tendréis muchas novedades alrededor de Sports and Life, muy buenas noticias. Bueno, vamos con los contenidos. Aquí y ahora, en el capítulo 3 de Insight Sports Business, entrevista con Jacinto Roca, fundador de Wacky Televisión y CEO de Rakuten TV, que el 29 de noviembre estrena Match Day en su nueva plataforma de contenido gratuito con publicidad. Entrevista con Jordi Évole, de Producciones del Barrio, la productora escogida por el Barça para realizar el Insight Match Day. Entrevista con Paco Latorre, director de Barça Studios, la nueva productora audiovisual que ha creado el Barça para intentar monetizar el contenido que generan. Con Mar Menchen, como siempre, iremos al palco 23. Hoy, tenis. ¿Cómo se presenta la Copa Davis, la nueva Copa Davis de Gerard Piqué? Con Marcos López, una historia de valor añadido del mundo del deporte. Y de propina, hoy vamos a deciros cómo ganar una camiseta dedicada por uno de nuestros assets, uno de los activos de Sports and Life, Sergi Samper. Inside, un podcast de Sports and Life. Señor Álvaro de Grado, muy buenas y bienvenido a Sports and Life y a Insight Sports Business. Hola, muy buenas. Muchas gracias por este recibimiento en los últimos días. A partir de ahora, Álvaro de Grado va a ser el encargado de ponernos al día y de explicarnos las principales noticias del universo del business deportivo. Y lo hará además, esto es un valor añadido, como diría Marcos López, desde Manchester, que es donde reside Álvaro, y por lo tanto desde el Reino Unido, que no nos engañemos, es el epicentro del sports business europeo. Por lo tanto, Álvaro siempre estará bien conectado con las principales noticias de la industria del deporte. Y hoy, para empezar, Álvaro, para debutar,
Bueno, pues vamos a repasar algunas de las noticias más importantes del sector en las últimas semanas. Y quieres empezar hablando de uno de los fenómenos del mes de octubre, que ha sido el keniano Eliud Kipchoge, que ha bajado de las 2 horas en recorrer una maratón. Sí, tal cual. Y además está muy relacionado con esto que dices de Reino Unido, porque ha sido todo un evento organizado por la marca Ineos, el gigante británico de la industria química, que está al cargo de Jim Ratcliffe, que es el hombre más rico de Gran Bretaña, que entre otras cosas ya ha entrado en el mundo del ciclismo, digamos absorbiendo a lo que era el Team Sky, que ganó tantos tours en los últimos años, pues ahora se llama Ineos y ha sido quien ha organizado. Lo que pasa es que todo este evento, que ya se ha comentado mucho en las últimas semanas, 1 hora 59 minutos 40 segundos, es una marca no oficial por muchos motivos, porque hay un coche que marca el ritmo, porque las liebres, los atletas que van ayudando a Kipchoge van descansando y van marcando el ritmo, es una carrera no oficial porque no está controlada por ninguna federación, no hay al menos 3 competidores que busquen la victoria y el recorrido no está certificado, además de no haber control antidoping, con lo cual, digamos, todo era un evento que tenía el objetivo de superar esa barrera de 2 horas, más allá de si fuera legal o no, y aún así hay datos que son impresionantes, y es que cada 100 metros se hacen en 17 segundos a una media de 21 kilómetros por hora, así durante casi 2 horas, así que bueno, el logro es evidente, más allá de que sea no oficial. Kipchoge ha pasado a la historia y ha sido el gran evento de Sports and Business gracias a la marca Ineos, que ha sido quien lo ha organizado del último mes. Ha pasado a la historia del deporte y del marketing, porque realmente ha sido un evento que ha tocado a estos dos mundos que tanto y tanto se relacionan. Hablando de marketing, Álvaro, Cristiano Ronaldo, hemos sabido que gana más dinero por publicidad en Instagram que por su contrato con la Juventus. Sí, y además, más o menos, si su sueldo son 30 millones de euros en la Juventus, se ha calculado que los beneficios que tiene en Instagram el portugués son de unos 45 millones de euros, es decir, 15 millones más en Instagram que en su sueldo deportivo, en su sueldo laboral actualmente del futbolista portugués. Es bueno, ya sabemos que él es una marca en sí mismo, la marca Cristiano Ronaldo viene liderando el deporte en los últimos años en el mundo del fútbol, tiene una masa de seguidores de casi 190 millones de seguidores, con lo cual esto le convierte en un reclamo publicitario más que evidente, e ingresa, según se ha publicado, casi 1 millón por publicación que va patrocinada. ¿Qué marcas han patrocinado esto? Pues evidentemente Nike Football, para la cual es el gran icono de la marca a nivel de fútbol. Claire Haircut es otra, Sixpack Europe, y es el máximo, digamos, es la persona, el personaje público que más ingresa de Instagram, como digo, casi 1 millón por publicación patrocinada, por delante de gente como Leo Messi, evidentemente, y Kyle Jenner, que es más del mundo estadounidense. Más cosas, en la Premier League, el Liverpool, que va como un tiro en la clasificación, tiene ahora mismo un conflicto con New Balance y con Nike. Sí, tiene un conflicto porque su contrato publicitario, el que patrocina la camiseta del Liverpool, es New Balance y finaliza este próximo verano. Entonces lo que ha sucedido es que, bueno, en los últimos meses muchas marcas se han puesto en contacto con el Liverpool para intentar vestir al actual campeón de Europa, a uno de los clubes más históricos de Inglaterra y del mundo, y Nike hizo una oferta al Liverpool, el Liverpool aceptó, pero New Balance tenía el derecho de renovación automática si a cada oferta que hubiera aceptado el Liverpool igualaba las condiciones. Es decir, Nike hizo una oferta, New Balance igualó esa oferta, pero el Liverpool decidió quedarse con Nike y tuvieron que ir a la justicia británica, pero el Tribunal Superior de Londres dio la razón a Nike. ¿Qué pasa? ¿Por qué han dado la razón a Nike si las dos ofertas eran iguales y New Balance tenía la opción de igualar y renovar? Pues porque a pesar de que la oferta es igual, que son 35 millones por temporada, Nike puede presumir de involucrar a estrellas del deporte en campañas comerciales para explotar más la marca Liverpool, que es algo a lo que no podía igualar porque no tiene, digamos, lista de este tipo de estrellas del deporte como lo tiene Nike, que podría incluir a LeBron James, a Serena Williams, a Drake en todas sus campañas, digamos, mundiales, y ese valor extra que le da Nike al Liverpool es algo que contractualmente no puede igualar New Balance, con lo cual a partir del verano de 2020 el Liverpool va a vestir de Nike. Y acabamos también en Inglaterra para hablar de una celebración curiosa, la del Non-League Day,
que se realiza en el fútbol inglés. Bueno, esta es mi favorita, como comprenderás, aparte de por vivir en Inglaterra, por el gusto por el fútbol. Y es una celebración muy típica que tuvo lugar ya casi hace un mes, en el parón de selecciones del mes de octubre, y se realiza anualmente en el fútbol inglés. Esto es un fin de semana de puro homenaje al fútbol amateur. Como no se disputan las dos primeras divisiones, porque hay parón de selecciones, no se juega la Premier, no se juega la Championship, que es la segunda división, se homenajea o se promueve el fútbol regional, el fútbol amateur. El non-league se considera a partir de la quinta división, que en España sería a partir de regional. Lo único que, bueno, hay diferencias porque en España está la segunda B entre medias, que en realidad es la tercera categoría, y en Inglaterra van de una en una, van de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta. Bueno, pues a partir de la quinta es el fútbol amateur. ¿Y qué sucede este fin de semana? Pues por ejemplo, los clubes de la Premier que no juegan, véase el caso del Everton, que recuerdo perfectamente, saca un cartelito en sus redes sociales y dice: este fin de semana apoyamos el fútbol amateur y para eso os recomendamos estos 5 partidos. Entonces ellos ponen los 5 partidos que hay en la región de Liverpool, cerca del estadio del Everton, los 5 más cercanos, y promueven la afluencia de público a esos partidos durante un fin de semana. El resultado es evidente, y es que durante un fin de semana hay miles de aficionados de aforo en partidos donde generalmente hay 200 o 100 o 150, y por ejemplo también hay una web habilitada que es muy curiosa, sobre todo en esos días del fin de semana, que se llama Non-League Day, y en la cual tú pones tu código postal donde vives y te marca por orden de cercanía los partidos a los que puedes ir en ese fin de semana. Perfecto. Álvaro, si te parece te mantengo conectado, porque después de la entrevista con Paco Latorre de Barça Studios, quiero que nos expliques cómo está funcionando la OTT del Manchester City y cómo les fue también el Insight que hicieron con Amazon, el famoso All or Nothing. ¿Te parece? Muy bien, pues ahora hablamos. Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Por cierto, antes de entrar en materia, dejadme que os explique un par de noticias relacionadas con Sports and Life, porque estamos editando este capítulo desde Kobe, desde las oficinas de Sports and Life en Kobe, donde estamos trabajando diversos proyectos con Andrés Iniesta. Estamos rodando contenido para Iniesta TV, teníamos algunas entrevistas pendientes que realizar y también trabajando, como siempre, con Sergi Samper. Primera noticia, que el lunes 11 de noviembre se inaugura en Kobe, aquí en Kobe, la primera tienda física de Mikakus, la marca de sneakers de calzado de moda que apadrina Andrés Iniesta, una empresa hermana de Sports and Life, Mikakus. Está situada la tienda al lado de las oficinas de Sports and Life en Kobe, en el céntrico barrio de Sanomilla. Os invito a descubrir la marca a través de la web de Mikakus, mikakus.com. Allí podéis realizar cualquier compra online. Segunda noticia, seguimos en Japón porque Kyogo Furuhashi, jugador del Vissel Kobe representado por Sports and Life Japón, ha sido convocado por primera vez con la selección nacional japonesa, con los Samurai Blue. Tiene 24 años, lleva 10 goles y 9 asistencias esta temporada y hace solo un año y medio jugaba en segunda división, en el Gifu. Es muy bueno, Kyogo, y muy buen chaval, y podría debutar con la selección japonesa el próximo 19 de noviembre en Osaka contra Venezuela en un partido amistoso. Nos alegramos muchísimo por Kyogo Furuhashi, Omedeto Kyogo. Inside. Se puede decir alto y claro que Jacinto Roca ha sido y es un pionero en el sector audiovisual. Junto a Josep Mitjà, Jacinto fundó Wacky TV en 2007, una plataforma de contenido de vídeo on demand a través de internet. En 2012, el gigante japonés Rakuten adquirió la compañía y en 2017 Wacky pasó a convertirse en Rakuten TV, siendo Jacinto Roca su CEO a nivel mundial. Además, Roca fue el enlace entre el Barça y Hiroshi Mikitani para que Rakuten fuera patrocinador del club y también una pieza clave en el fichaje de Andrés Iniesta por el Vissel Kobe, que es un club propiedad de Rakuten, que es un conglomerado gigante de empresas tecnológicas y también una potencia en el mundo del e-commerce. Volviendo a Rakuten TV y a Jacinto Roca,
Rakuten TV tiene más de 9 millones de usuarios activos ahora mismo en toda Europa y 30 millones de hogares potenciales que se podrían conectar a Rakuten TV gracias a la incorporación este mismo año del botón de Rakuten TV en los mandos a distancia, esto es muy importante, de muchas marcas de televisores, de las principales marcas. Además, acaban de lanzar una plataforma AVOD, contenido gratuito con publicidad, Advertising Video on Demand, que promete revolucionar el cada vez más saturado mercado de las plataformas de distribución de contenidos. Y empiezan fuertes, atención, el 29 de noviembre se estrenan con Match Day, el insight del Barça del que hablaremos hoy en este capítulo. Hola Jacinto y muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Muchas gracias, Raúl, por tenerme en vuestro podcast. Pese a tu juventud, Jacinto, llevas muchos años en el sector. Cuando fundasteis Wacky en el 2007, hace ya más de una década, ¿pensabais que evolucionaría el sector como ha evolucionado hasta este punto que tenemos como una especie de overbooking de OTTs, que Apple acaba de sacar la suya, que Disney está picando a la puerta? ¿Os imaginabais en aquel momento que esto iba a evolucionar así? Teníamos esta intuición. Pensábamos que Internet iba a llegar al televisor y esto iba a democratizar el mundo del contenido en la tele y iba a hacer surgir muchos nuevos jugadores en el mundo de contenido en la tele. Y yo creo que no solo serán los Apples, Disney y Netflix, sino que habrá muchos más players segmentados y de nicho que aparecerán y que tendrán la oportunidad de lanzar su propio servicio de contenido directamente en el televisor a través de Internet. ¿Cómo fue ese momento, Jacinto, en 2007 cuando creáis Wacky TV con una serie de socios? Yo a veces he pensado que era como una especie de precuela de, por ejemplo, Netflix, lo que es ahora Netflix, pero creada con tanta antelación que la tecnología no permitía que se expandiera globalmente, ¿no? Fue una intuición, para serte muy honesto. No había más ciencia que la intuición que teníamos de que Internet iba a cambiar también la tele, como había cambiado el móvil. Y nosotros cuando lanzamos Wacky era exactamente lo mismo que Netflix en aquel momento, solo en Estados Unidos, y nosotros solo en España, pero teníamos a todos los estudios de Hollywood y nuestra aplicación estaba en todas las aplicaciones, en todos los televisores, y había mucha gente suscrita a Wacky, con lo cual sí, estuvimos muy al principio de la industria. Wacky evolucionó, lo adquirió Rakuten en 2012 y en 2017 se convirtió en Rakuten TV. Ahora seguís evolucionando, estáis produciendo, financiando proyectos como la primera peli que se ha estrenado este año, Alegría, Tristeza, y la joya de la corona, hablaremos luego, el Super Insight del Barça. ¿Estamos, Jacinto, ante un punto de inflexión clarísimo de la historia de Rakuten TV? Sí, porque desde que Rakuten compró a Wacky y nos convertimos en Rakuten TV, ha sido una maratón donde primero nos expandimos en Inglaterra, fue el primer paso, luego lanzamos en 12 países y este año hemos lanzado en 42 países en Europa y nos hemos convertido en una botón con la marca Rakuten TV en todos estos 42 países. Adicionalmente, además de tener todos los estrenos de Hollywood en nuestro servicio como un videoclub, recientemente también hemos lanzado un servicio de contenido gratuito en base a publicidad que está creciendo de forma exponencial en Estados Unidos y que nosotros estamos liderando el desarrollo en Europa en estos 42 países, y en ese contexto es donde hemos comenzado a desarrollar también nuestro propio contenido y la joya de la corona, como tú comentabas, será este Insight del Barça, que será un contenido que tendremos de forma exclusiva en 42 países y que será gratuito en base a publicidad. Imagino que este nuevo servicio, Jacinto, Layboat, os va a ayudar también a crecer, ¿no? en vuestro sistema tradicional de video on demand.
Correcto, lo que pensamos que AVOD va a hacer, teniendo en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos, es que va a atraer mucha más gente a nuestro servicio y que permitirá que descubran no solo el contenido gratuito que tenemos, sino también los estrenos de cine que son de pago en nuestra plataforma, con lo cual será sinérgico con nuestro negocio actual. Y el 29 de noviembre, como decíamos, llega en AVOD Match Day, el Insight del Barça, cuyos derechos tiene Rakuten y que han producido Barça Studios, Producciones del Barrio y Cosmos Studios. Explícanos, Jacinto, cómo surge la posibilidad de entrar en este proyecto. Bueno, el Barça ha desarrollado Barça Studios. Nos presentan la idea de hacer un insight diferente y muy auténtico del club, y nosotros como sponsors del club y como compañía de la industria de medios pensamos que era una buena oportunidad para dar este pistoletazo de salida al servicio de contenido gratuito con publicidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pensamos que tanto Barça como Producciones del Barrio han hecho un gran trabajo en la producción de esta serie y estamos encantados de ser el partner para el lanzamiento, ¿no? Esto va a ser la bomba, ¿no, Jacinto? Yo creo que sí, porque realmente yo he visto algunos de los episodios y es súper súper atractivo, súper diferente, súper auténtico, ¿no? La verdad es que la gente que lo vea se va a sorprender del nivel de involucración de los jugadores, los ejecutivos, del club. Va a ser muy, muy chulo. Tenemos muchas ganas de verlo. Voy acabando. ¿Por qué, bajo tu punto de vista, por qué crees que hay tanta demanda de contenidos deportivos premium en las plataformas? ¿Por qué son tan atractivos? Bueno, porque al final hasta hace poco solo se veía el partido de fútbol, pero claro, hay una historia mucho mayor detrás de ese partido de fútbol, ¿no? O carrera de motos, o lo que sea, que es la historia detrás de cada uno de los jugadores, del equipo técnico, de ejecutivos, que tiene mucho interés también, ¿no? Porque al final el partido es el resultado de una historia mucho más global y compleja, ¿no? Esta es la idea. Y la última, ¿ves claro que los clubs también se dediquen a producir contenido y exploten ese contenido a través de sus propias plataformas? ¿Crees que el futuro va a ir por ahí? Por ejemplo, el City ya lo ha hecho, el United lo hizo en su momento, el Barça lo tiene en sus planes. ¿Va a ir por ahí el futuro? Como te decía al principio, yo creo que va a haber muchos más players, jugadores, que van a desarrollar sus propios servicios de contenido directamente en la tele, ¿no? Y una posibilidad es esta, que los clubes, con todo el contenido que pueden generar, puedan crear su propio canal de tele gracias a Internet directamente en los televisores conectados. Sí. ¿Y hay peligro de burbuja? Siempre, siempre, pero los que lo hagan bien y tengan los pies en el suelo, esto es una maratón que tiene una línea final que es muy atractiva, creo yo. Jacinto Roca, muchísimas gracias por atendernos y esperamos volver a hablar pronto para explicar noticias que afectan a Sports and Life y a Rakuten TV, noticias muy buenas. Ha sido un placer, Jacinto. Será siempre un placer, Raúl. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Cuando te preguntan los objetivos del Barça, cuáles son los objetivos del año, siempre es el mismo, ¿no? Hay que ganar siempre. Every season, the players of Barça aspire to reach the highest level in 3 major competitions. Millions of people around the world will be watching them. No tienes que bajar, tienes que mantenerte arriba. And for the first time, the cameras will witness their joys and their disappointments. Necesitamos marcarle un gol como si no. On the pitch and off it. Este es el teaser de Match Day, el insight del Barça que se podrá ver en Rakuten TV y que ha producido Producciones del Barrio, la productora catalana fundada en 2015 bajo el paraguas de Salvados. Ganó el concurso impulsado por el FC Barcelona para realizar una serie documental alrededor del club.
dirigido por Uriol Carol. Son 8 capítulos de 45 minutos centrados en partidos y momentos concretos de la temporada 2018-2019 del Barça, desde los clásicos, pasando por los derbis y, atención, el que despertará más interés, el capítulo 7, el Liverpool-Barça de Anfield, el nefasto 4-0 para los intereses del club azulgrana. Hay imágenes inéditas del vestuario, entrevistas exclusivas, escenas domésticas de los jugadores. Vaya, material nunca visto que promete y mucho, un material que ha contado con la coproducción de Barça Studios y de Cosmos Studios, la productora propiedad del grupo empresarial de Gerard Piqué. De todo ello y del sector audiovisual queremos hablar con la cara visible de Producciones del Barrio, Jordi Évole. Hola, Jordi Évole, y muchas gracias por atender al podcast Insight. Gracias a ti. Hoy estamos hablando, Jordi, de la importancia del contenido audiovisual. Vosotros en Producciones del Barrio sois productores de contenido desde hace muchos años, contenido básicamente televisivo, programas más o menos de actualidad, pero habéis crecido, evolucionado y ahora tocáis diferentes palos, ¿no? ¿Por qué en Producciones del Barrio habéis dado el paso, por ejemplo, a empezar a producir y a realizar contenido audiovisual de temática deportiva? Bueno, hay un primer motivo que es que muchos miembros del equipo somos muy futboleros y hacer cosas que a ti ya de por sí te interesan, creo que siempre es muy bueno para cualquier tipo de contenido que hagas, porque le vas a poner ya de entrada muchas ganas. Estábamos haciendo una especie de apertura de la empresa, queríamos explorar nuevos caminos. Hasta ahora, pues nuestra gran base o nuestro gran buque insignia era Salvados y algunos programas que nacieron alrededor de Salvados, pero queríamos diversificar y pensamos que el mundo del insight deportivo se nos podía dar bien, porque otra cosa no, pero creemos que explicar historias sí que sabemos, y al final lo que se hace en el mundo del insight deportivo es explicar una historia de un club, una historia de un futbolista, una historia de un deportista, y nos sentimos fuertes en ese área. Y bueno, empezar ni más ni menos que con un insight del Fútbol Club Barcelona, pues ha sido entre muy bestia, un poco suicida, pero a la vez muy gratificante. Ahora te pregunto por Matchday, pero según tu punto de vista, Jordi, ¿qué tienen los contenidos deportivos que interesan tanto ahora mismo a los broadcasters, a las plataformas emisoras de contenido? Partamos de la base que, por ejemplo, el fútbol, que se ha convertido en un acontecimiento global, planetario, es, si no la disciplina deportiva que más gente atrae alrededor de un televisor cuando hay un gran acontecimiento, como puede ser un clásico o un mundial de fútbol, pues era evidente que si interesa el juego en sí, también puede interesar la historia que hay detrás del juego. Qué pasa en un vestuario, qué piensan los protagonistas, cómo es su vida. Y hasta ahora eso era un terreno totalmente blindado, era como el santo grial que los profesionales del mundo del fútbol tenían totalmente protegido, lo tenían cerrado. Creo que se han juntado, por un lado, la aparición de algún futbolista que sabe leer el nuevo mundo y que ve que lo que ellos hasta ahora escondían puede tener un enorme interés para el espectador. Eso también puede ser un negocio para ellos y pueden tener algún tipo de ingresos por abrir ese santo grial y a la vez las ganas enormes que puede haber por parte de los espectadores de mirar por esa especie del agujero de la cerradura, ¿no? Y mirar dentro de lo que hasta ahora estaba completamente cerrado. ¿Cómo nace la idea de Matchday, Jordi, y cómo conseguís que el Barça, a la hora de elegir un socio para realizar este proyecto, os escoja a vosotros? Creo que en el caso de Matchday lo que nos pasó es que se aliaron los astros. Es como una idea que surgió de 3 sitios diferentes,
prácticamente sin hablar entre nosotros. Bueno, de hecho no habíamos hablado. Por un lado, el club, el Barça, quería un proyecto así. Estaba montando su productor audiovisual, Barça Studios, y yo creo que había como ganas por parte del club de abrir y de enseñar cómo era el primer equipo por dentro. La otra pata son los jugadores, en este caso encabezados por Gerard Piqué, que veían con buenos ojos, por primera vez, porque había habido otros intentos antes y siempre había sido que no, veían con buenos ojos el hecho de abrir el vestuario. Y luego estábamos nosotros, que en aquel justo instante pues presentamos un proyecto que era un insight diferente a los que se habían hecho hasta ese momento. Y ya te digo, esa conjunción, esa alianza de los astros, pues hizo que todas las voluntades confluyesen y ha salido Matchday. Y antes de saber si va a tener éxito o no, que estoy convencido que sí, porque el contenido es muy exclusivo y muy diferente, muy inédito, ya tanto el Barça como vosotros habéis garantizado la continuidad del producto, ¿no? Es decir, que habrá como mínimo segunda temporada. Sí, parece ser que va a ser así. No está firmado todavía, pero la voluntad, tanto por parte del club como por parte nuestra, es muy buena para hacer una segunda temporada. Jordi, para acabar, estamos a priori en un gran momento, ¿no?, para la industria audiovisual. Ya no hablo de la temática estrictamente deportiva, sino para la industria audiovisual, con la eclosión de las plataformas digitales. ¿Tienes también desde dentro esta percepción o hay un cierto peligro también de burbuja, de burbujeo en este sector? Nosotros que en Salvados hemos tocado varias veces el tema de las burbujas, yo creo que sí, que puede existir un efecto burbuja en el sector. Han salido muchas plataformas que quieren llamar la atención con productos en los que están invirtiendo seguramente en muchos casos a riesgo. Y veremos las que quedan, porque yo creo que va a producirse un fenómeno de fusión entre plataformas, porque no es normal que algunos estemos pagando 4 o 5 cuotas de diferentes plataformas para poder tenerlo todo, ¿no? Que también tienes a veces esa ansiedad de, hostia, tengo que tener todo, y luego te das cuenta que no puedes consumirlo todo, porque es imposible. Si estuviésemos consumiendo todo lo que se estrena cada semana, primero deberíamos dejar de lado todo tipo de vida que tenemos, laboral, personal. O sea, solo tendríamos que estar consumiendo series y insights. Y por otro lado, ya te digo, creo que va a ser difícil que esto se mantenga. Pero creo que lo que se mantenga será muy bueno. No es lógico que ahora tengamos todas esas plataformas. Creo que tenderemos a que haya menos, pero que las que queden tengan un contenido premium muy, muy, muy potente. Jordi, muchas gracias como siempre. No, a ti, que vaya muy bien. No demasiado lejos de la sede de Producciones del Barrio en Esplugas están situados los estudios de la nueva productora que ha montado el Barça para generar contenido audiovisual y, lo más importante, poder monetizarlo. Hace una soleada mañana en Sant Just Desvern y visitamos Barça Studios, platós y oficinas situadas en una nave industrial donde hace años se realizaba el mítico programa de Javier Sardá, Crónicas Marcianas. Nos atiende allí su director, Paco Latorre, un profesional con muchos años de experiencia en Dorna y en Telefónica y que ahora dirige la metamorfosis de Barça TV en Barça Studios. Paco, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por atender al podcast Insight, hoy aquí en las instalaciones nuevas de Barça Studios. Si te parece, vamos a situarnos para empezar. ¿A qué responde la creación de Barça Studios y por parte del club y cómo van estos primeros meses, estas primeras semanas de vida? A ver, Barça Studios es una apuesta estratégica del club, de la junta directiva, muy impulsada por el presidente,
que cree rotundamente que a través de los contenidos hay una forma de desarrollo para el club en dos direcciones, tanto en la dirección de crear una mayor difusión para la marca, que siempre es un objetivo, globalizar la marca, llegar a más fans, llegar a más gente, y a partir de ahí conseguir generar nuevas fuentes de ingresos. El club está permanentemente en el reto de conseguir nuevas fuentes de ingresos, porque hay que conseguir que el club sea sostenible, y el mercado y el coste de los jugadores, los salarios de los jugadores, todo es cada vez más importante, y por tanto la idea estratégica detrás de la creación de Barça Studios es esa, es ir a buscar mayor visibilidad para la marca y conseguir generar nuevas fuentes de ingresos. Ahora vamos a la pregunta del millón, ¿cómo generar esos ingresos? Pero antes, Paco, explícanos qué hace exactamente Barça Studios. Barça Studios, que en su día le dedicamos bastantes horas a llegar a definir en una frase para poder contestar este tipo de preguntas, y llegamos a la conclusión de decir que Barça Studios es el centro integral de creación, producción y distribución de contenidos audiovisuales del Fútbol Club Barcelona. En esa frase pretendemos resumir a qué nos dedicamos, y básicamente se trata de eso, de tocar las tres fases de lo que es el contenido audiovisual, que hoy en día es central para prácticamente todas nuestras vidas. O sea, no hay manera de que conectados a nuestro teléfono móvil o a nuestra tablet o nuestras televisiones estamos permanentemente consumiendo contenido, en un grupo de chat, en un amigo, en un Facebook, en un tweet, en un Instagram, en un Stories, lo que sea, estamos permanentemente consumiendo contenido, y al 99% es contenido audiovisual. Y lo que hacemos nosotros aquí es esas tres fases: crear, es decir, pensar qué contenidos podemos poner en marcha, producirlos, generalmente con recursos propios, pero en muchas ocasiones también con recursos externos, ayudándonos de otras posibilidades, y distribuyendo también a través de canales propios. Conocemos Barça TV, conocemos la web del club, las redes sociales del club, estamos en muchas conversaciones abiertas con muchas otras plataformas, Netflix, Amazon Prime, Rakuten TV, HBO, Movistar Plus, y nosotros estamos a punto de lanzar nuestro propio servicio de streaming global, el Netflix del Barça, que saldrá a la luz en los próximos meses. Hablarnos un poco de este proyecto, que me parece muy interesante, en la línea de lo que han hecho, por ejemplo, otros clubs como el Manchester City este mismo verano. El Barça va a lanzar su propia OTT. Sí, nosotros estamos en ese desarrollo. No vamos a ser los primeros, efectivamente, porque ya hay otros clubs, el United, el City, la Juve, que han lanzado este tipo de producto. Yo diría que todo el mundo está un poco a la caza y captura de cuál es la tecla buena para conseguir ese objetivo de tener un contacto directo con tus fans en todo el mundo y ser capaz de ese contacto convertirlo en generación de ingresos, en dinero, al final. Y nosotros, en ese sentido, el Barça desde hace mucho tiempo es líder en seguidores en el mundo. Los números lo dicen. Siempre hay ese ejercicio de si en Facebook hay 1 millón arriba, 1 millón abajo, sobre todo con el Real Madrid y con el Manchester United. Los tres clubes están en cualquier estudio, en cualquier análisis, están muy por encima del resto. Da igual en qué orden los coloques, pero lo que sí es cierto es que el Barça en el mundo tiene decenas de millones de seguidores en redes sociales. Nos lo demuestra cada vez que hay una gira, cada vez que hay un evento, cada vez que hay un contenido que se distribuye. Y a partir de ese razonamiento de tener decenas de millones de fans en todo el mundo, el ejercicio que hicimos fue decir cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos tener un contacto directo, y el contacto directo más evidente es a través de contenido y a través de una plataforma propia, una OTT, de servicio que haga llegar ese contenido a todo el mundo, es decir, global, en diferentes lenguajes, y que se pueda acceder desde todo tipo de plataformas, desde el teléfono móvil, la tablet, Smart TV, etcétera, etcétera. Digamos que será una especie de Barça TV mundial. Sí, de hecho el nombre será Barça TV Plus, probablemente, y es un Barça TV mundial, el Barça TV que hemos conocido en Cataluña y en España a través de su presencia en la plataforma Movistar. Vamos a hacerlo extensible a todo el mundo. La gente podrá acceder al canal lineal, es decir, a un canal convencional con toda su programación, y después a determinados contenidos bajo demanda. Algunos podrán llegar a ser de pago, pero en general será más de acceso. Lo que sí pediremos a la gente es que se registre.
Es decir, que habrá diferentes tipos de usuarios, incluso, como dices, os planteáis una opción premium de pago para contenidos más exclusivos. Exacto, habrá diferentes tipos de contenido en función del acceso que hayamos tenido a protagonistas, sobre todo al primer equipo, que es lo que a la gente le interesa mucho más, y en función de esos tipos de contenidos y de ese acceso habrá diferentes niveles de pertenencia a ese servicio de streaming, a esa OTT. Esto puede ser un primer paso a que en el futuro los clubs puedan incluso emitir los partidos de sus equipos a través de sus propios canales y gestionar ellos mismos, sin que sea de una manera centralizada como ahora, sus derechos de televisión. Ese es el reto. El reto es conseguir el interés de los aficionados sin, a día de hoy, disponer del contenido principal que no dejan de ser los partidos y los partidos en directo. A pesar de que con las diferencias horarias el directo pierde un cierto valor en algunos territorios, evidentemente no es lo mismo Asia que Sudamérica, que cuando ocurre el partido en Barcelona o en España. Y el reto es conseguir desarrollar este tipo de productos sin los partidos. Segunda fase es esta que tú describes, ver si de alguna manera se puede explorar una reformulación de esa relación con el resto de clubs, con la competición en la que participas, que a día de hoy tanto la Liga Española como la Champions tienen una gestión de los derechos audiovisuales centralizada, a través de UEFA o a través de la Liga, pero probablemente en el futuro haya movimientos exploratorios, llamémosle así, para ver si hay opciones de que los propios clubs en determinados territorios, en determinadas circunstancias o con determinados partidos puedan ver si a través de su acceso directo a sus fans hay una mayor capacidad de generación de ingresos. Muy interesante este debate de futuro, que seguro que se planteará más pronto que tarde. En este podcast con Marc Benchen de Palco 23 siempre hablamos que los clubs ya son productores de entretenimiento, ya son productores de contenido. ¿Cuándo se dio cuenta el Barça que esa era la vía que tenía que explorar en este presente, pero en un futuro? Nosotros, de hecho, en muchas de las presentaciones que tenemos para patrocinadores o para posibles colaboradores, partnerships, etcétera, siempre hacemos el ejercicio de explicarle a la gente que el Barça a día de hoy ya dejó hace mucho tiempo de ser un club deportivo para convertirse en otra cosa. Y hoy en día estamos convencidísimos de que lo que somos es una marca de entretenimiento global. Es decir, nuestra competencia no es solo los otros clubes de fútbol importantes que hay en el mundo, sino cualquier otra forma de entretenimiento, de ocio, a la que tiene acceso el mundo, porque hoy en día hablamos de el mundo, las fronteras no existen, sobre todo en el entorno digital. Entonces, ese es un ejercicio que yo creo que ha sido progresivo y que probablemente en los últimos, diría, 2, 3, 4 años es cuando dentro del club, primero con la gestión de Manel Arroyo, que era una persona que está en ese mundo, en el mundo del entretenimiento, y por tanto lo vive en primera persona. También el presidente, Josep María Bartomeu, creyó o ha creído y sigue creyendo desde el principio que hay una vía de desarrollo, aunque él profesionalmente, digamos, su background no sea pero también, y con este impulso dentro del club progresivamente se ha ido generando esa cultura de que tenemos que dedicarnos, evidentemente el Barça, su core business, su actividad principal es jugar a fútbol, practicar deporte, porque somos un club polideportivo, pero a partir de ahí lo siguiente es darle forma a eso, convertirlo en un producto de entretenimiento para el mundo, para los fans globales, y ahí es donde estamos. Es curioso, Paco, porque hace 10, 15 años estaban en cuestión los modelos de televisión de club, porque eran deficitarios, porque no se le veía una rentabilidad, una utilidad incluso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? el panorama? Imagino que ligado a la transformación digital, pero ¿cómo ha cambiado para que ahora sea una pieza o una pata estratégica de los clubs, ¿no? Para generar ingresos? Sí, es una evolución. En realidad, las televisiones de club, como las hemos conocido históricamente, incluida Barça TV, son deficitarias porque no dejan de ser una herramienta de comunicación.
igual que lo es una web, igual que lo es un newsletter, igual que lo es el periódico que en algunos estadios encontramos en el asiento cuando llegamos para ojear y ver las alineaciones y ver la entrevista con el entrenador de la semana anterior, ¿no? Ese modelo seguramente es un poco anacrónico, pero es una necesidad que los clubs tienen, porque los clubs tienen esa necesidad de, con su entorno más próximo, en el caso del Barça, con sus 140.000 socios, con sus centenares de miles de fans en Cataluña y en España, tener esa relación directa. Y eso justifica una inversión, más que un déficit, es una inversión en esa relación, en esa comunicación con tu entorno más próximo. La evolución es el mundo digital, que es el que te permite llegar, trascender esas fronteras, y que el Barça TV que conocíamos, que iba dirigido a pocos miles de espectadores, se convierte en un canal que va dirigido a millones de fans. Ya no solo socios de las Corts o de las peñas barcelonistas del área metropolitana, sino a aficionados al Barça en Guatemala, en Singapur, en Canadá o en Argentina. Háblanos de Matchday para ir acabando, Paco, porque es el producto de lanzamiento, digamos, de estreno, de la carta de presentación de Barça Studios, un proyecto que habéis trabajado conjuntamente con Producciones del Barrio y que va a emitir Rakuten TV. ¿Cómo surge la idea y qué buscáis con Matchday? Y bueno, ¿qué podrán ver los fans del Barça, los espectadores que vean esta serie? Aquí en realidad, más que la idea, porque al final hacer un contenido del interior o de las interioridades de lo que ocurre en un equipo como el Barça, eso diría que no lo ha inventado nadie. Tú y yo, que somos periodistas, es una aspiración que debe ser del siglo pasado, ¿no? Más que la idea es haber podido concretarla, haber podido llevarla a cabo. Y ahí sí que hace como un año, a partir de diferentes cosas que se han ido haciendo por parte de otros actores, sí que hubo un énfasis importante dentro del club de decir, nosotros no nos podemos quedar atrás. Probablemente nosotros somos de los más difíciles, porque tenemos los mejores jugadores del mundo, el vestuario es de los que está más blindado para que puedan tener su actividad distanciada de interferencias, pero hace como un año empezamos las conversaciones con el vestuario, y al final lo que hicimos fue sentarnos con los capitanes y decir, tíos, no tenemos por qué no hacerlo. Y no solo eso, sino que imaginaros que cualquiera de estos años es un año triunfal extraordinario. El año pasado al final no fue triunfalísimo extraordinario, se ganó la Liga, que parece que ya sea como un peccata minuta, y hubo las decepciones en la Champions y en la Copa del Rey, pero imaginaros que tenemos una situación así y no la tenemos bien documentada. Cuando a día de hoy todo se está documentando, no cuesta nada tener cámaras grabando, tener un operativo montado. Y a partir de ahí arrancó. Realmente lo más importante fue conseguir la complicidad del vestuario. Ahí los capitanes ayudaron muchísimo, Gerard Piqué, Leo, Sergio Busquets en su momento, todos ellos se pusieron muy de cara, y eso es lo que ha posibilitado. Después, una vez tienes los actores y tienes el acceso, yo diría que tenemos poco mérito los que hemos estado detrás, tienen mucho mérito la gente de Producciones del Barrio porque lo han conseguido plasmar, pero en realidad era sobre todo el acceso. Y después, muy importante, y creemos que ese es el factor diferencial de esta serie que estrenamos ahora en noviembre, que son 8 capítulos de 45 minutos, es no solo el elemento testimonio, no solo estar allí dentro, sino explicar cosas, que pasen cosas, que haya historias. Al final la gente quiere tener empatía, quiere estar viendo que están pasando cosas, quiere ver que tenemos en la serie hay secuencias extraordinarias, desde una de Leo Messi y Luis Suárez en el coche viniendo a un partido en la que hablan de sus hijos y de cómo hacen la siesta sus hijos, hasta una de Coutinho en su casa también peinando a los niños. Hay una escena hay muchas secuencias a ese nivel que explican un poco la historia de lo que pasa detrás. No solo verlo, sino explicar la historia, porque al final nosotros, después de ver otros contenidos que pueden ser referencia, que se habían hecho recientemente, veíamos que había mucho, llamémosle, voyeurismo. Es decir, poner una cámara en el vestuario y que vayan pasando, pero claro, eso, una vez ya has visto 2 charlas tácticas del entrenador de turno,
no te aporta nada. Entonces nosotros intentamos buscar esas historias y esas vivencias y ese ir más allá con los jugadores, y creemos que lo hemos conseguido, vale la pena verlo. Y en principio tendrá continuidad, porque creo que ya estáis rodando la segunda temporada. Sí, la verdad es que el funcionamiento ha sido óptimo, todo el mundo ha quedado satisfecho, el vestuario, que son los primeros, lo que decíamos, los actores han quedado muy contentos, tenemos montones de anécdotas que van en esa dirección. La última de hace unos días, cuando anunciamos que se emitía en Rakuten TV y lanzamos un teaser de 1 minuto, y al cabo de un par de días Leo Messi se acerca al operador de cámara que tenemos viviendo dentro del vestuario, que es el que capta la mayor parte de las imágenes, y le dice: che, muy lindo la película, a Mateo le ha gustado mucho porque parecemos superhéroes. Entonces tenemos mucho feedback positivo, y efectivamente tenemos puesta en marcha la segunda temporada, que en esta temporada 19-20 va a ser uno de 3 o 4 proyectos muy importantes que vamos a ir lanzando de contenido global para alimentar esas plataformas. Perfecto. Paco Latorre, muchísimas gracias por explicarnos lo que es Barça Studios, este proyecto tan innovador, porque es nuevo y novedoso dentro de la industria del fútbol. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Inside, un podcast de Sports and Life. Y para rematar este bloque, un ejemplo concreto. Antes lo comentábamos con Álvaro de Grado. El ejemplo del Manchester City, que este verano, Álvaro, lanzó su propia OTT, su propia televisión, su propia plataforma de contenidos. ¿Qué tipo de contenido ofrecen y cómo está funcionando la OTT del City? Bueno, pues nos hemos informado de qué tal va la OTT del City, que es una plataforma de pagos, son 1,99 libras al mes, casi 2 libras al mes. Está funcionando, no te dicen los datos exactamente, pero te dicen bastante mejor de lo que esperaban. Comenzó en verano con la promoción de los partidos de pretemporada, era lo que se emitió durante la pretemporada, los partidos del primer equipo del Manchester City, y lo que incluye, obviamente ya no puede emitir esos partidos porque han quedado en el pasado, lo que va emitiendo a partir de ahora pues son las repeticiones de los encuentros del equipo de Pep Guardiola oficiales, ya sea de la Premier, de la Champions o de las competiciones coperas, además de contenido histórico de los últimos años. Los partidos en directo, eso sí, del equipo femenino, que tiene un equipo femenino en el Manchester City, y de la academia, es decir, de el filial, y, por ejemplo, un contenido especial con el cual lanzaron esta OTT que se emitió en verano. Es un documental personalizado, digamos, de los últimos 30 días de la temporada pasada del Manchester City, que fueron los 30 días en los que, entre otras cosas, ganan la segunda Premier consecutiva en el campo del Brighton y, entre otras cosas, pierden en aquel dramático cruce contra el Tottenham con un gol anulado por el VAR en el último instante. Entonces, ahí es un documental de varios capítulos que se produjo digamos personalmente por el Manchester City, y ahora ya se puede encontrar en YouTube, porque después de 2 meses emitiéndolo en privado por la OTT, ahora se puede encontrar en YouTube. Se llama Fight Until the End, que es un poco el lema del Manchester City, luchar hasta el final, y lo podemos encontrar en YouTube. Es una OTT que se puede encontrar fácilmente por Smart TV, y se espera que pronto lo hagan por web y por una aplicación. Y, por ejemplo, me consta que están preparando un documental sobre David Silva, en el que participará, entre otros, nuestro querido Andrés Iniesta. Oye, ¿y cómo resultó la experiencia del All or Nothing, del famoso Inside del City en Amazon? ¿Quedaron satisfechos en el club? Mira, esto es, bueno, evidentemente es un proyecto al margen. Amazon pagó 10 millones de libras por tener acceso a todo, por tener acceso absolutamente a todo en una temporada en la que se gana la primera Premier de Pep Guardiola, en la temporada 2017-2018. Tuvieron acceso a todo, a broncas, a no broncas, a victorias, a derrotas, a eliminaciones y a triunfos. Al principio a los jugadores les costaba mucho el hecho de estar en un vestuario y decir: oh, mira, nos están grabando, mira, vamos a tener una cámara en la charla. Había momentos en los que, bueno, al no estar habituados, pues resultaba extraño, pero con el paso de los meses se fueron acostumbrando, era todo mucho más natural, y el resultado final para alguien que está fuera del mundo del fútbol es muy sorprendente, porque ves escenas con las que no estás habituado.
Y luego, digamos, la plantilla es algo que, claro, a ellos no les genera tanto interés porque es lo que viven cada día, ¿no? A un futbolista le cuentas lo que pasa dentro de un equipo y no le sorprende porque son sus escenas cotidianas, pero para alguien, sobre todo para la afición que quiere conocer cómo es una charla de Guardiola o cómo reacciona el Kun Agüero cuando llega al vestuario, pues para ellos sí que es súper llamativo, y son esos, creo que eran 8 capítulos de Amazon en una temporada histórica del City en la que llegan a 100 puntos en la Premier. Álvaro de Grado, muchísimas gracias. See you soon. Thank you very much. See you soon y hablamos en estos días. Palco 23 con Marc Menchen. Vamos a ir cerrando la edición de hoy de Insight, este capítulo 3, cerrando el círculo, porque siempre recordamos que en el capítulo 0, Marc Menchen, desde Palco 23, nos dijo una frase que recordamos constantemente. Los clubs ya son productores de contenido. Y hoy pues le hemos dado forma hablando del proyecto de Barça Studios, del Fútbol Club Barcelona, y concretamente de su joya de la corona, su primera gran joya de la corona, el proyecto Matchday, que se estrenará el próximo 29 de noviembre. Marc Menchen, desde Palco 23, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Marc, si te parece, vamos a dejar el fútbol y los contenidos audiovisuales deportivos para hablar de tenis. En el capítulo anterior ya prometimos que hablaríamos de tenis, porque claro, este mes de noviembre es el mes de Matchday, pero también es el mes de la Copa Davis, de la nueva Copa Davis, impulsada por Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, participada, por cierto, también por Rakuten. Venimos además de la Laver Cup, el torneo organizado, esta especie de Ryder Cup organizada por una empresa de Roger Federer. No sé, la sensación, Marc, es que están cambiando varias cosas en el mundo del tenis y bueno, este mes tenemos el foco puesto en esta Davis Cup, que creo que a nivel de negocio, a priori, todo está enfocado a que sea un éxito, ¿no? Sí, yo creo que el tenis tiene un debate consigo mismo de qué quiere ser, ¿no? De si quiere seguir siendo un deporte únicamente para la gente que entiende cómo se juega, para los apasionados, o si realmente quiere ser un deporte que pueda ser consumido por gente que no es una fanática del tenis, pero que si le das píldoras de contenido que le gustan, pues oye, se anima, lo ve y al final no deja de ser un aficionado menos fuerte, pero igualmente relevante para los patrocinadores y para los propios torneos. Yo creo que la Davis, todos estamos un poco expectantes para ver qué nos ofrece fuera de las pistas, porque a nivel de propuesta pues está muy encorsetado, digamos, por las normas que rigen la ITF y demás, pero ellos han dicho, oye, que quieren hacer una revolución de lo que es el concepto del tenis y veremos. Yo creo que la Laver Cup sí que tiene un poco más de libertad, porque es un torneo que sí que es verdad que está incluido en el calendario ATP, pero no da puntos, por lo tanto los resultados no son oficiales, y ahí se pueden permitir licencias que el deporte hoy todavía no se está permitiendo. La pista negra, los micros en el descanso entre entrenador, que son los propios jugadores con el que está jugando el partido, y yo creo que ese es el punto que le da interés a estos cambios, que veremos si realmente luego se llevan de forma oficial a los torneos de la ATP y de la propia Copa Davis. Bueno, vamos a ver a nivel estético visual que la Laver Cup, como decía Marc, pues introdujo muchas novedades. Vamos a ver hasta qué punto en las Davis Cup Finals Cosmos puede introducir también alguna novedad de este tipo. Lo que está claro es que a nivel de patrocinadores, por ejemplo, Marc, bueno, han cubierto todo lo que se habían propuesto. Tienen patrocinadores digamos de todos los... Tienen todos los slots cubiertos, tienen de todos los sectores, ¿no? A nivel de patrocinadores, realmente, y esto Javier Alonso nos lo explicó hace poquito, realmente han superado sus propias expectativas. O sea, ellos mismos no pensaban que se iría también a efectos de comercialización del torneo. Yo creo que les ha ayudado mucho, primero, que Rakuten diera ese primer paso como, oye, más allá de ser accionista, me hago con el título del torneo, y después yo creo que han jugado muy bien y no lo esconden, y yo creo que es positivo que lo admitan, que oye, que tener a Gerard Piqué como uno de los partners del proyecto al final, oye, pues te facilita que la Liga, por ejemplo, se haya metido de patrocinador buscando acciones cruzadas entre el fútbol y el tenis,
que te hayan venido marcas de Asia que claramente deben estar pujando para ser la próxima sede de la Davis y, oye, entran como patrocinadores para un poco influir en esa posible decisión, como hemos visto en otros torneos como el fútbol. Y yo creo que aquí el reto va a ser el llenar la caja mágica, que más allá de los partidos de España, el resto de partidos también haya gente, porque es el gran cambio, recordemos, que hay respecto al modelo anterior, que ahora es, oye, todos los países juegan en una única sede, y aquí, y no se ha hablado mucho, pero es verdad que es más visible en el resto de países, pero Cosmos sí que ha hecho una activación muy fuerte con las federaciones nacionales para facilitar, oye, esa venta de entradas en cada país. Recordemos que el torneo se disputa en Madrid, en la Caja Mágica, durante 2 años, ¿no? Está concedido a Madrid, y se disputa del 18 al 24 de noviembre, en una semana, todos los países allí concentrados, un formato nuevo, y yo creo que va a ser muy atractivo para el público. Y además, ahora comentabas el apoyo de la Liga a esta competición. Curiosamente, la jugada le ha salido perfecta a Gerard Piqué, como suele pasar, porque el Barça juega ese fin de semana, el fin de semana de las finales, del 23-24 de noviembre, juega el día 23, sábado, el Leganés, a la 1 del mediodía. Es decir, que Piqué ya va a estar en Madrid, podrá ver la sesión de la tarde del sábado y podrá ver la gran final el domingo tranquilamente, y no me extrañaría que invitara pues a media plantilla del Barcelona para que disfrutara de su, entre comillas, espectáculo. No sé, yo tengo muchas ganas de verlo. No sé tú en qué vas a poner el foco, Marc, exactamente. Nosotros un poco en ver la activación que hacen y sobre todo qué es lo que hacen fuera del partido. O sea, las fan zones, por ejemplo, estamos viendo que es verdad que vuelve a ser no mediático, pero que les está yendo muy bien, que están haciendo actividades en las calles de Madrid para acercar el tenis a la comunidad. Nos vamos a fijar mucho en qué pasa fuera de la pista. Y sobre todo ver si los palcos están llenos, que esto también siempre es muy importante, pero sobre todo el concepto de entretenimiento. Oye, más allá del espectáculo te pueden dar los jugadores, que eso tú como Cosmos no lo puedes controlar porque depende de los jugadores, pero es, oye, ¿qué van a introducir para hacer que la gente vaya a ver tenis sin que quizás el tenis sea su gran pasión? Bueno, de hecho ya han publicado en sus redes sociales el spot promocional de la competición, en el que aparece Andrés Iniesta, por ejemplo, aparecen diferentes campeones del mundo, y de hecho suena así este spot. Pendant un mois, le monde a tourné autour du football. Nous étions tous des champions. Durante 2 semanas sentí a todo nuestro país jugar a nuestro lado. Todos fuimos campeones. There's nothing better than millions of Canadians on your side. That's what made us all feel like champions. Durante todo el campeonato sentí a nuestro país jugando a nuestro lado. Todos fuimos campeones. Durante cada vuelta de cada carrera sentí que millones de personas me empujaban hacia la meta. Todos fuimos campeones. Es una manera de marcar paquete, ¿no, Marc? De poner ahí en un vídeo un elenco de protagonistas increíble para decir, tenemos potencia y os vamos a ofrecer un gran producto. Exacto, yo creo que es declaración de intenciones. O sea, oye, si yo para mi campaña estoy consiguiendo el apoyo de estas personalidades, que no voy a poder conseguir ofreciéndote un gran espectáculo. Yo creo que aparte Cosmo está poniendo toda la carne en el asador, porque sabe que del éxito de este torneo va a depender que el proyecto Cosmos Tennis pueda ser algo más que la gestora única de las finales de la Davis, y que pueda adoptar otros proyectos, como sabemos que está postulándose, pues como puede ser el Godó. Y no sé, hombre, es que yo creo que es que hay un gran camino por recorrer. Lo bueno de Gerard es que ha demostrado que, oye, que ganas de innovar no le faltan, y veremos hasta qué punto, que esta es la otra parte de la ecuación, el ecosistema del tenis acepta esas propuestas disruptivas que está proponiendo Cosmos, pero que la propia ATP, con sus torneos de jóvenes promesas, ya está experimentando, con cosas tan simples como que la gente pueda moverse libremente por el campo de tenis mientras está jugando, que hasta ahora recordemos que el tenis es un poco como la ópera, y si hay juego tú no te puedes mover y casi que no puedes ni respirar. Bueno, pues tenemos muchas ganas que llegue esta competición, y allí estaremos, y en el próximo capítulo de Insight pues os explicaremos con Marc Menchen y con algún enviado especial de Sports and Life al torneo,
pues la intrahistoria de estas Davis Cup Finals que se disputan en Madrid. Marc, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias, hasta el mes que viene. Gracias a vosotros, un abrazo. Valor añadido con Marcos López. Para cerrar el programa, como siempre, la voz de la experiencia del maestro Marcos López para darle un toque humano a la industria del deporte. Hola Marcos, buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Nuestra historia de valor añadido de esta edición del podcast no habla en este caso ni de dinero, ni de negocio, ni de cuentas de explotación, ni tan siquiera de industria. Vamos a intentar buscar el valor añadido en la historia de un deportista andaluz, sevillano, bético, de Triana. Es Alejandro Pozuelo, un jugador que ahora mismo está siendo una de las grandes estrellas de la MLS, la Major League Soccer, de la Liga Norteamericana de Fútbol. Una de las grandes referencias de ese nuevo producto que se está construyendo desde hace unos años en Estados Unidos, donde el fútbol cada vez está penetrando más. Y lo hace a través del talento, de la creatividad y del ingenio de un futbolista sevillano que ha tenido un largo y curioso viaje desde Triana, desde el barrio donde se crió prácticamente. Allí empezó en un modesto y anónimo club de su ciudad, hasta Toronto, convertido, insisto, en una de las referencias. Largo y extraño viaje porque empezó obviamente en las categorías inferiores del Betis, bético como es él, después pasó al Swansea de la Premier League inglesa, luego tuvo una breve experiencia en el Rayo Vallecano hasta que el Gen, el equipo belga, lo fichó. Ahí fue donde demostró su capacidad para superar las grandes dificultades que había tenido a lo largo de su carrera. Ahora tiene 28 años, pero durante 4 temporadas se convirtió en la auténtica estrella del equipo belga, y llegando incluso a ser capitán. Por eso el Toronto desembolsó prácticamente 10 millones de euros, 2 millones más de lo que fijaba su cláusula de rescisión, para llevárselo hasta Canadá, para llevárselo en realidad hasta la Liga Norteamericana. Allí se ha convertido en una referencia. El fútbol creativo, el fútbol imaginativo de Alejandro Pozuelo le ha llevado a su equipo, al Toronto, a estar siempre en la élite de la MLS. Además, este año 2019, incluso jugando la final, ha marcado 12 goles y ha regalado 12 asistencias, porque entre otras razones el valor añadido que intentamos utilizar a través de la figura de Alejandro Pozuelo es que no toda la vida se acaba en el fútbol español, no toda la vida se acaba en el Betis o no toda la vida se acaba en los clubes donde uno quiere construir su carrera. En el fondo lo que ha tenido que hacer él es emigrar, buscar caminos no habituales, porque el Swansea no es un camino habitual para un futbolista español, más allá de aquella época en que Michael Laudrup era su entrenador. Luego el Rayo podría significar, en su manera de entender esa evolución deportiva, un paso atrás, pero en realidad fueron 2 pasos hacia adelante, porque ahí, emigrando de nuevo ahora al fútbol belga, un fútbol que no está evidentemente entre las potencias del fútbol europeo, fue donde se elevó su figura como futbolista, su figura como centrocampista de carácter ofensivo, hasta que el Toronto le ha hecho ya un jugador de referencia en Estados Unidos. Y Alejandro Pozuelo, a sus 28 años, insisto, ha demostrado que hay otros caminos, hay otras vías, hay otras rutas para intentar consagrarse en el mundo del fútbol. Y ahí está, disfrutando en Toronto, haciendo disfrutar a la gente del equipo, del Toronto, de esa capacidad, de ese ingenio, de esa creatividad, que en el fondo es lo que simboliza un jugador andaluz, ni más ni menos. De Triana a Toronto, el valor añadido hoy, al menos para nosotros, es para Alejandro Pozuelo. Pues muchísimas gracias, Marcos, como siempre, muy interesante. Hasta el próximo Insight. Y antes de irnos, lo prometido es deuda. Si queréis ganar una camiseta del Vissel Kobe con el número 6, dedicada por Sergi Samper, tenéis que recomendar el podcast en Twitter o LinkedIn con la etiqueta, con el hashtag InsightSB. InsightSB. Entre todos los que lo hagáis, podéis poner cualquier comentario o hacer un quote tweet recomendando el podcast. Entre todos los que lo hagáis antes del 30 de noviembre, fecha límite, deadline, sortearemos la camiseta de Sergi Samper. Anunciaremos el ganador en el capítulo 4 de Insight Sports Business, el 8 de diciembre. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado de los contenidos y que os hagáis una idea de por dónde van los tiros en la industria
del contenido audiovisual de temática deportiva. Nos podéis enviar vuestras preguntas, quejas, críticas, comentarios, sugerencias, abierto las 24 horas del día a través de las redes sociales de Sports and Life, en Twitter, Instagram y LinkedIn, y también al mail del podcast, insight@sportsandlf.com, insight@sportsandlf.com. Dejamos el mail en las notas del capítulo. Insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Muchísimas gracias por la confianza y el 8 de diciembre nos volvemos a escuchar. El 8 de diciembre, más Insight, capítulo 4. Enjoy the show. I've got to let it go and just enjoy the show. Oh, just enjoy the show.